en oración. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y gracias por permitirnos entrar en tu mente y en tu hogar hoy en este video. Bienvenidos a este programa llamado Con Jesucristo en Casa. Hoy vamos a estar hablando acerca de la historia de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Esto es algo muy importante. No sin antes, vamos a hacer una etimología acerca de la palabra hijo. La palabra hijo, en hebreo, ¿verdad? El idioma o el idioma considerado el más antiguo del mundo. En hebreo, la palabra hijo se menciona cero o sera. Sera es la palabra en hebreo que significa hijo. En griego, en el antiguo griego, la palabra hijo se menciona con la palabra teknon. La palabra teknon en griego significa hijo, y en latín, uno de los más actualizados, de los cuales se deriva también el español y los demás idiomas, el latín. En latín, la palabra hijo significa filius, o se pronuncia filius. En hebreo, la palabra hijo se pronuncia sera. En griego, en el antiguo griego, la palabra hijo se pronuncia teknon. Y en latín, como bien dijimos, es filius. Bueno, esto es para que tengamos cierto conocimiento etimológico de dónde viene esta palabra en cuanto a los idiomas y las lenguas. ¿Por qué es muy importante la palabra de hijo? Bueno, porque hoy vamos a estar hablando acerca de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Para entender este tema tenemos que ir al libro más maravilloso de todos los tiempos, el libro más odiado en todo el mundo, el libro más criticado, el libro más leído y el libro menos creído en el mundo. Pero en sí es el libro de libros por sobre todos los tiempos y permanecerá hasta el fin del mundo. Estamos hablando del libro llamado la Biblia, que en griego se dice biblos, o quiere decir libros. La Biblia nos enseña la historia más antigua del mundo en el hogar del ser humano. Y otra vez, cuando decimos hogar, estamos hablando de este mundo en el que vivimos, que fue quien lo creó, Dios nuestro Señor Jesucristo, o Jesucristo, quien es Dios mismo, y quien nos hizo hijos a los que creemos. Pero ¿cómo podemos saber, verdad, desde cuándo es que se entiende quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las demás personas? Bueno, para entender esto, ustedes tienen que ir a los videos pasados que hemos estado pasando, porque hemos contado historia muy importante a través de la Biblia, porque la Biblia es quien nos da los relatos más antiguos en todo el mundo. Es el único libro que nos enseña la verdad del principio de todas las cosas. Si ustedes recuerdan, allá en el capítulo 3 estuvimos hablando acerca de la maldad en el ser humano, de cómo el ser humano entendió lo que era bueno y lo que era malo. Y desde entonces, todos los seres humanos tenemos dentro de nosotros el conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Es decir, que en todos los seres humanos nacidos y por nacer va a existir el bien y el mal. Partiendo de ahí, si ustedes se recuerdan, en el capítulo 3, Dios, ¿verdad?, separó a Adán y Eva de su eternidad. Aunque Adán y Eva fueron creados por Dios y eran considerados hijos de Dios, Adán y Eva, ellos fueron sacados del paraíso por causa de su pecado. Y Dios le dio, si ustedes recuerdan, allá en el capítulo 3,
un castigo también a aquel ser espiritual que se llamaba la serpiente, y como decíamos que en el capítulo 12 de Apocalipsis se nos explicaba quién era esa serpiente. Esa serpiente, según la Biblia, era Satanás, el dragón escarlata. La serpiente antigua, está hablando del libro de Génesis, allá en Apocalipsis. Bueno, también el animal en sí, ¿verdad?, fue castigado al ser usado por Satanás a arrastrarse para toda su vida, o en toda su existencia. La descendencia de este animal iba a arrastrarse, iba a comer polvo. Pero en el buen sentido espiritual, Dios desde ese momento también hizo una división. Le estaba diciendo a la serpiente que su descendencia, y estaba hablando de aquellos como Adán y Eva, o de aquellos futuros seres humanos que nacieran como Adán y Eva, iban a tener enemistad con la descendencia de la mujer. Es decir, que le estaba diciendo a la serpiente que él iba a provocar que hubiera enemistad entre la descendencia de Satanás y la descendencia de la mujer. ¿Cuándo es que comienza a verse esas dos descendencias, la descendencia de la mujer y la descendencia de Satanás? Bueno, se comienza a ver cuando le nace el primer hijo a Eva, que se llama Caín, y también nace Abel. Ahí es donde podemos ver que la manipulación de Satanás, así como manipuló a Adán y a Eva, también Satanás estaba manipulando a Caín. Y Caín decidió prestarle más oídos a Satanás que a Dios. Y es así como Caín, como bien dijimos en el video anterior, se convirtió en el primer o el segundo homicida, porque el primer homicida es Satanás. El segundo fue Caín. Y Caín nos cuenta la historia allá en el capítulo 4, que no fue tomado como descendencia llamada hijos de Dios, porque a Eva y a Adán les nace otro hijo después de muerto Abel, después de que Caín lo mató. Les nace otro hijo, y este hijo se llamaba Set. Y dice allí el pasaje bíblico, creo que es en el capítulo 4, que los hijos de los hombres, o los descendientes de Set, comenzaron a adorar a Dios. Ahora, ahí se comienza a ver un linaje descendientes de Adán, Eva y Set, que comienzan a buscar a agradar a Dios, mientras que la descendencia de Caín es contada como los hijos de los hombres, no como los hijos de Dios. Ahí es donde comienza la división, o Dios mismo nos enseña a través de su palabra, por medio de su profeta Moisés, de que Dios comienza a ver que hay un grupo de personas que los siguen a Él, y estos son llamados hijos de Dios. Y el linaje de Caín, que no es tomado en cuenta como los hijos de Dios, estos son considerados los hijos de los hombres. Esto usted lo puede ver fácilmente en el capítulo 4 y en el capítulo 3 del libro de Génesis. Allá se nos cuenta que comienzan a verse en la historia del hogar del ser humano estos dos linajes. La simiente de la serpiente es la simiente de Caín, y llamados también los hijos de los hombres en Génesis. Y la simiente de la mujer es desde los hijos de Set en adelante, donde se llaman a esta descendencia de la mujer los hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que estos eran llamados los hijos de Dios? Bueno, allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, versículos 23 en adelante, se nos habla del linaje de donde venía Jesucristo, y Lucas comienza a tomar en cuenta la descendencia desde José, y comienza allá en el Evangelio según San Lucas a nombrar los descendientes, o
el linaje de donde venía Jesús. Y dice Lucas, Jesús, según se sabía, era hijo de José. Comienza con José, ¿verdad? No comienza con María, porque la descendencia que toma en cuenta Lucas solamente es por medio del hombre. Y Lucas, ¿verdad?, comienza con José y termina con Adán. Allá es donde se nombra que todo ese linaje, toda esa descendencia desde Jesús hasta Adán, todos ellos son considerados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que la Biblia nos enseña, es decir, que de Cristo para atrás y todo su linaje escogido por Dios, estos son llamados hijos de Dios. Y los hijos de Caín son el resto del mundo, es decir, la simiente de Satanás. Es decir, que Satanás también tiene a sus hijos, así como Dios tiene a sus hijos, a sus escogidos. Eso es lo que la Biblia enseña en todo su contexto histórico. Por ejemplo, ¿verdad? Allá en el Evangelio, según San Juan, capítulo 1, creo que es el versículo 12, ustedes van a encontrar que Juan mismo profundiza esto y dice que a todos los que le recibieron, ¿a quién recibieron? A Jesucristo, quien es Dios mismo. Y dice allá en el versículo 12 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, dice, y a todos los que le recibieron, y a todos los que creyeron en su nombre, se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Es decir, que hoy en día, todo aquel que pone su confianza en Jesucristo y decide seguirlo a Él y creer que solamente Él les puede dar vida eterna, bueno, estos o nosotros los que creemos en Jesucristo somos considerados hijos de Dios, que estamos en un proceso de restauración. Porque Jesucristo lo que vino a hacer es a restituir lo que Adán y Eva perdieron allá en Génesis, que fue su eternidad y su relación íntima con Dios. Hoy en día, los que ponemos nuestra confianza en Jesucristo y creemos que Él es Dios mismo, porque solamente Dios puede hacer todas estas cosas, somos, o dice Juan, que se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios y que estos no son hechos ni de sangre ni de carne, sino de Dios. Es decir, que Dios mismo escoge a sus hijos. Bueno, desde Cristo en adelante hasta el día de hoy, los que creemos en Jesucristo, quien es Dios mismo, somos considerados hijos de Dios. Y de Jesucristo hacia atrás hasta Adán, también, pero el linaje de Caín, desde Génesis también hasta el día de hoy, aquellos que no creen en Dios y deciden no seguir sus pasos y deciden no confiar en Jesucristo, son considerados hijos de Caín, es decir, también hijos o la simiente de la serpiente antigua, es decir, Satanás. Eso es lo que la Biblia nos enseña y esos son los llamados hijos de Dios según la historia en este libro maravilloso, en esta carta de amor que Dios mismo nos ha escrito para que ustedes y yo podamos entender quién es el creador de todas las cosas, quién es el que tiene el control del mundo y en quién es que ustedes y yo debemos de confiar. Así es que, mis hermanos, estos son los hijos de Dios. Hoy en día los escépticos, aquellos que no creen, aquellos que están faltos de conocimiento de la palabra de Dios, tratan de transgiversar las cosas y confunden a los creyentes hoy en día. Por ejemplo, una de las controversias que han formado cuando dicen que allá en Génesis se habla acerca de los ángeles
Y en ningún momento allá en Génesis se mencionan a los ángeles. Y es que ellos piensan, pero otra vez ellos piensan, pero es un argumento sin fundamento bíblico, histórico. Solamente son sus pensamientos o los argumentos de ellos carecen de fundamento histórico bíblico. Dicen allá, creo que es en el capítulo 6, en el capítulo 6 creo que es, Génesis, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tuvieron mujeres para sí. Es decir, que piensan, ¿verdad? La tradición judía, pero esa es la tradición judía, no la cristiana. A los judíos se les hace bien problemático interpretar eso porque no creen en Jesucristo y no creen en el Nuevo Testamento. Nosotros, los que creemos en Jesucristo, quien es Dios mismo, se nos da este conocimiento y esta sabiduría por medio del Espíritu Santo de Dios para que aclaremos estas cosas. Se habla acerca de que los hijos de Dios se juntaron con los hijos de los hombres, es decir, que aquella descendencia o la semilla de la mujer que eran considerados hijos de Dios, se juntaron con las hijas de Caín, quien eran la semilla de Satanás. ¿Qué ocurrió con todo esto? ¿Qué pasó con esta confusión? Bueno, la maldad creció tanto que los hijos de Dios, al juntarse con las hijas de Satanás, comenzaron a volverse también malos. Es entonces cuando Dios decide raer la tierra, es decir, limpiar la tierra de la humanidad. Tanto fue la maldad que dice que a Dios le dolió en su corazón y decidió desaparecer a la humanidad por completo. Mas, sin embargo, Dios da otra oportunidad en Noé. Y ahí, en ese tiempo, en el libro de Génesis, es cuando sucede el primer apocalipsis para la humanidad. Pero de esto estaremos hablando en nuestro próximo video. Y algo más que quisiera agregar a este argumento es que aquellos gigantes de que habla la Biblia, algunos piensan que estos gigantes nacieron entre las relaciones de los hijos de Dios y los hijos de Satanás. No, eso no puede ser, porque es un argumento sin fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque no hay ningún versículo, ningún pasaje en la Biblia que asuma o enseñe o diga literalmente de que estos son los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la tradición judía, que no creen en Jesucristo, dicen que eran ángeles estos hijos de Dios, de los que según ellos está hablando allí, que se juntaron esos ángeles con los hijos de los seres humanos. Pero eso no puede ser, porque no hay nada allí que diga que estos hijos de Dios eran ángeles. De hecho, la Biblia contradice completamente ese argumento, porque no existe en la Biblia ningún pasaje que diga que los ángeles son hijos de Dios. Dios no llama hijos suyos a sus ángeles. Al único que Dios llama hijo es a Jesucristo y a su linaje. De hecho, los ángeles son considerados de menos rango. Así es que aquellos que somos hijos de Dios, somos los escogidos de Dios. Otra vez, no existe, por más que lo quieran decir, por más que lo quieran aclarar, por más que lo quieran confundir, no existe ningún pasaje en la Biblia que enseñe que los ángeles son hijos de Dios. Aquellos que son llamados hijos de Dios son la descendencia de Adán y Eva, corriendo desde Set hasta Cristo y de Cristo en adelante, todos aquellos que hemos creído en Él. Todos esos somos, hemos sido y seremos considerados hijos de Dios. Los demás seres humanos son considerados del linaje de Caín, es decir, la simiente y la descendencia
de Satanás. Bendiciones, que Jesucristo les bendiga y nos vemos en el próximo video. Debes confiar en Jesucristo, aunque nunca lo has visto. Debes confiar en Jesucristo, su Espíritu vendrá sobre ti y te dará el don de la fe, aunque nunca lo has visto.